que tú puedas darte cuenta si tú estás viviendo en el orden de Dios. ¿Cómo saber si estás viviendo en el orden de Dios? Mira, hay que ser muy puntuales en la palabra de Dios. Es necesario que tú siempre te vayas a la palabra. Vamos a segunda carta de Timoteo, y en esta carta de Timoteo vas a encontrar lo que te dice la palabra. Amén. Y la palabra te dice en segunda carta de Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Voy a repetir la cita. Segunda carta de Timoteo capítulo 3. ¿Sí me oíste? Versículo 16 y 17. Y mira lo que te dice la palabra de Dios. Toda la escritura, dice que toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Puedes decir amén? Y es útil ¿para qué? Para enseñar, te va a enseñar cosas. ¿Qué más? Para redarguir, te va a redarguir en algunas áreas que no estés haciendo las cosas correctamente. ¿Qué más? Para corregir, la palabra de Dios te puede corregir. Amén. Para instruirte en la justicia de Dios. ¿Sí? Y luego dice el 17, a fin de que el hombre de Dios, está hablando no de cualquier hombre, del hombre de Dios, sea que perfecto. ¿Qué más? Enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Quiero que pongas mucha atención en esto. La palabra de Dios, ¿qué hace? Te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye, a fin de que tú seas un hombre y una mujer perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, quiero que vayas conmigo, por favor, a Proverbios. Y en Proverbios veas el capítulo 14. Te estoy dejando bien sentado que la palabra de Dios es útil para enseñarte. ¿Qué hace la palabra? Di conmigo, me enseña, me redarguye, me corrige, me instruye. ¿Verdad que sí? Ahora, fíjate de qué te habla Proverbios 14, 12. Y dice así la palabra: hay camino que al hombre le parece como derecho, pero su fin, ¿cómo es? Bueno, ahora quiero que me digas en cuanto a qué te está enseñando este proverbio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿qué tipo de hombre? Porque en esta noche te quiero llevar muy puntualmente a cosas importantes. Primero, ¿cómo saber que estás en el orden de Dios? ¿Tú cómo identificas que estás caminando en el orden que Dios estableció para tu vida? ¿Cómo sabes? Porque también debes de saber lo que está escrito en la palabra. Hay camino que al hombre le parece que, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes a qué hombre se refiere? Al hombre insensato, al hombre necio. Yo te lo voy a poner de esta manera: hay camino que al hombre necio le parece que. ¿Sabes cómo es el hombre necio? Ahora ve a Proverbios 12. Y en Proverbios 12 vas a ver cómo es el hombre necio. 12:15 de Proverbios, mira lo que te dice: el camino del necio, estamos hablando del hombre necio, el camino del necio es derecho. ¿En qué? En su propia opinión o en su opinión. Mas el que obedece al consejo, ¿cómo es? Entonces, quiero que te quedes con la primera parte. El camino del necio, ¿cómo es? Cuando te dice en Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre necio, le parece derecho, pero su fin, ¿cuál puede ser?
la muerte. ¿Sabes que Dios ama tanto a su iglesia que no quiere que se muera? ¿Que no quiere que se pierda? Hoy te voy a dejar muy claro las dos figuras. ¿Quiénes van a estar en el trono de Dios y quiénes van a estar frente al trono de Dios? Yo te hago una pregunta, ¿dónde quieres estar? ¿En el trono de Dios o frente al trono de Dios? Hermano, pero no es cuestión de decirlo, es de hacerlo. Quiero que veas en Apocalipsis quiénes son los que se van a sentar en el trono. Y te lo voy a decir, son los que no son necios. ¿Sabes que tú, aún siendo cristiano, puedes ser un necio? ¿Cómo, pastor? Porque no estás haciendo uso de lo que te dice la palabra. Por eso dice, hay camino que al hombre le parece que está bien, que está derecho, que no hay problema. Pero su fin, ¿cuál es? Entonces, ahora, te voy a decir, ¿cómo sabes tú que estás en ese camino perfecto, en el orden de Dios? Te voy a dictar 7 cosas que espero que escribas. ¿Cómo saber que estás en ese camino ordenado que Dios trazó para tu vida? Lo primero es que tú vives una vida de disciplina. Eres un hombre y una mujer disciplinado. Amén, pastor, me levanto muy temprano, voy a hacer ejercicio, voy a trabajar. Sí, pero no consultas a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo sabes que estás en el orden de Dios? Cuando vives una vida disciplinada a los ojos de Dios. 2, estás viviendo en una pureza todos los días de tu vida. Tus pensamientos son puros, tus acciones son puras, tus negocios son puros, tu vida es pura, conduces a tu familia en la pureza, sirves a Dios con pureza. ¿Ya me entiendes? 3, ¿cómo sabes que estás en el orden de Dios? Cuando vives en sumisión, sabes someterte primero a Cristo, que es la máxima autoridad. Después, donde quiera que vas, buscas la autoridad, sabes someterte. Mira, ahorita que veníamos para acá, me subí a un taxi y el taxista se metió al carril del Mexibus. Y yo sé lo que dice. Y le dije, no, joven, vamos en un carril que no. Sí, pero es que es para avanzar más rápido. Por favor, busque. Fíjese. ¿Sabes someterte a tus autoridades? ¿Sabes que estás en el orden de Dios con todo? Vamos en el tercero apenas. Una persona que está en el orden de Dios sabe someterse. Por eso dice la palabra, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay veces que las esposas no saben someterse a sus esposos y dicen, pero al Señor sí me someto. Cuidado, porque orden es orden. Fíjate que hay camino que al hombre necio le parece que, pero su fin ¿cómo es? Entonces tienes que entender, ¿verdad? Habrá mujeres que dicen, pues yo me someto si él se somete. No. Hay un joven en la iglesia que me dijo, pastor, es que mi papá no me deja venir a la iglesia porque él es católico. Obedece, sométete. Pastor, pero yo quiero estar. Sométete, hijo. Cuando tu papá vea la sumisión, ¿sabes qué va a hacer él? Él solito te va a decir, puedes ir a la iglesia. ¿Y qué crees? Al otro domingo ya estaba ahí. Le digo, ¿qué pasó? Mire, obedecí a la palabra de Dios y él me dijo, puedes ir a la iglesia.
sumisión. Cuarta cosa de que tú debes entender si estás en el orden de Dios. La cuarta cosa es que estás aprendiendo y viviendo lo que es la sana doctrina. ¿Te gusta buscar la palabra como doctrina, la doctrina? Mira, no doctrinas que hoy están predicando muchos, Déjame decirte que hay muchas doctrinas, pero no todas son sanas. Hay una sana doctrina y esa está en la palabra de Dios. Cuando tú estás caminando fielmente de acuerdo a esta sana doctrina, estás en el orden de Dios. Si tú le estás añadiendo a la palabra, quitándole, acomodándole a tu modo, a tu manera, no estás en la sana doctrina. Sana doctrina es vivir la palabra y obedecerla tal cual la escribió Dios. ¿En cuál vamos? Quinto, tienes un gobierno. ¿Sabes quién te gobierna? Vives bajo el gobierno del Espíritu Santo. Andas en el Espíritu. Tú ya no satisfaces los deseos de tu carne. Estás viviendo en el Espíritu, hermano. Tu gobierno es Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Sexta cosa, eres un adorador donde quiera que vas. Vives adorando y reconociendo al Señor todos los días de tu vida, donde quiera, en cualquier prueba, en cualquier aflicción, en cualquier situación. Tú vives una vida de adorador. ¿Sabes qué es adorador? El que le reconoce en todos sus caminos. Y 7, ¿sabes qué va a haber? Lo último, que la gloria de Dios va a estar en tu vida. 7 cosas que identifican que tú estás viviendo en el orden de Dios. Ahora te voy a hablar de la primera, disciplina. ¿Qué tan disciplinado eres para las cosas de Dios? ¿Me entiendes? ¿Qué tan disciplinado eres para pararte una hora antes de la hora que tienes que pararte y buscas a Dios con ahínco, con verdad, con una necesidad, con un hambre y le dices: aquí estoy, te necesito, ¿verdad? Y te alimentas, te llenas de Él y ya después haces todo lo que tienes que hacer. Una vida de disciplina. ¿Me entiendes? Vamos a orar, ¿qué te parece? Ponte de pie, por favor. ¿Estás aquí? ¿Ah? Porque es necesario que veas y que tú identifiques. Mira, mi hermano, Dios no tiene hijos consentidos. Escúchame bien. Dios no tiene hijos consentidos. ¿Estás oyendo? ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Dios no tiene hijos consentidos. Él solo tiene hijos. Amén. Pero hay diferencia de hijos. Hay hijos que sí saben obedecer rápido y hay hijos que se tardan en obedecer. Pastor, ¿cómo dice eso? Por una enseñanza que viene en los evangelios. Dice que había un padre que tenía 2 hijos y el papá tenía una viña, ¿verdad que sí? Y entonces dijo al hijo mayor: hijo, ve a trabajar a mi viña. ¿Y qué dijo? No quiero. No fue. Y luego fue con el otro, y le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Le dijo: sí, pero no fue. Y al primero que le había dicho que no, fíjate, se arrepintió y dijo: ¿qué hice? No, tengo que obedecer. Sí voy. Y fue. Y al segundo ni se paró por la viña. ¿Cuál de esos eres tú? ¿Cuál de esos eres tú? ¿Me entiendes? Es que en la Biblia te va a marcar, hermano, el lugar que tú quieres ocupar. Por eso te digo, Dios no tiene hijos consentidos. Dios tiene hijos, pero hay 2 clases de hijos. Y los hijos que saben vivir en disciplina, la primera cosa para vivir en el orden de Dios es que tienen que ser disciplinados.
Amén. ¿Qué quieres tú? ¿Qué hijo quieres ser? Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos honra y te damos gloria. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, mi Señor, por tus favores y tus misericordias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar, iglesia, por favor. Si no me queda tiempo para hablarte de las 7 cosas, le voy a pedir al pastor que me permita hablar en otra ocasión sobre estos 7 aspectos que son importantes, ¿verdad que sí? Ahora te voy a llevar al libro de Mateo. En Mateo capítulo 25 vas a encontrar una parábola. Y esta parábola, te habla de 2 tipos de iglesia, 2 tipos de hijos, 2 tipos de personas. Amén. Hermano, ¿no quedamos que toda la palabra es inspirada por Dios? ¿Y es útil para qué? ¿Qué me enseña? Por ejemplo, si voy a Mateo capítulo 25 y habla de la parábola de las 10 vírgenes, me va a enseñar algo, me va a enseñar cómo son las cosas en el reino de Dios. Y fíjate cómo está la enseñanza. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a ¿qué? 10 vírgenes que tomando ¿qué cosa? Sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Sabes qué significa la palabra lámpara aquí en esta parábola? La palabra de Dios. O sea, fíjate que estas 10 vírgenes llevaban Biblia, llevaban lámpara. Pero vamos a ver si estas 10 vírgenes tenían disciplina para vivir en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más dice? Versículo 2. 5 de ellas, ¿cómo eran? Prudentes. Fíjate que la Biblia te enseña que así como hay hijos, que Dios tiene hijos prudentes, pero también tiene hijos bien insensatos, que todo les parece derecho, que todo les parece bien, pero su fin ¿cómo es? Muerte. Y Dios no quiere eso, hermano. Vamos, ¿verdad? 5 de ellas eran prudentes, sin 5 ¿qué? Insensatas, tradúcelo a como necias, como fatuas. Son sinónimos de insensato. ¿Sabes que si tú te vas al diccionario encuentras que la palabra insensato quiere decir sin sesos? No tiene sesos. O sea, no piensa lo que hace. Todo hace, al ahí se va. Todo es al como salga. ¿Cómo hizo Dios su creación? ¿Cómo te formó a ti? ¿Al ahí se va? ¿Cómo hizo Dios tu vida en el vientre de tu mamá? Perfecto. ¿Qué deberíamos ser sus hijos? ¿Prudentes o insensatos? Pero aquí te enseña que en su reino hay 2 clases de personas, hermano. 3. Fíjate lo que hacían las insensatas, las necias, las fatuas. Las insensatas, tomando sus lámparas, su Biblia, ¿verdad? No tomaron consigo aceite. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. O sea, sí tenían Biblia, pero te voy a decir una cosa: no querían vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Nada más la llevo para que vean que soy cristiano, pero ni me gusta leerla. Me he encontrado con cristianos que me dicen: pastor, es que me aburro. Me digo, ¿cómo le va a aburrir esta santa palabra? Esta es palabra de vida, hermanos. Fíjense, una ocasión estaba yo ministrando a un endemoniado. Y el endemoniado, hermano, cuando el demonio toma a una persona, es tremendo. Sí hay que liberarla en ocasiones. A la hora que me estoy hincando, hermano, pongo la Biblia sobre la espalda del joven porque estaba boca abajo, no lo podíamos voltear. El demonio eso hace, quiere matar a las personas. Y entonces, para agacharme, hermano, para hincarme, pongo la Biblia en la espalda. Y el demonio empieza a gritar: quita eso que me quema. Fíjate, los demonios saben qué es esto.
¿Por qué hay cristianos que no viven con la palabra? ¿Me entiendes? Hay iglesia que es prudente, tiene lámpara y tiene aceite, vive bajo el gobierno del Espíritu Santo y el Espíritu le guía a vivir esta palabra. Pero hay iglesia que no, nada más, la Biblia. Yo te aseguro que hay mucha iglesia que llega los domingos, si es que lleva Biblia, y va y la deja en su librero y ahí la deja toda la semanita. Y llega el siguiente culto y nada más le hace vámonos a la iglesia. ¿De qué le sirve tener esta lámpara? ¿Tienes disciplina para buscar el rostro de Dios a través de esta lámpara? ¿La lees todos los días? Cuando vas a tomar una decisión, ¿le pides consejo aquí? Porque ¿cómo saber que estoy en el orden de Dios? Cuando vivo una vida de disciplina. Y dice que estas doncellas, estas vírgenes, ¿qué tenían? Lámparas. Pero las insensatas no tenían ¿qué? Consigo aceite. Sí llevaban un poquito. Mira, hay iglesia que se conforma con un toquecito del Espíritu Santo, pero no quieren vivir en la vida del Espíritu Santo. Se conforman, perdón por lo que voy a decir, con un milagrito, cuando que Dios es un Dios de milagros, hermano. Maravillosos, hermano. Dios es un Dios. Me piden que vaya a ver a un hombre que en el hospital, me dicen los médicos, le queda media hora de vida. ¿Te imaginas qué hacer como pastor cuando te dicen le queda media hora de vida? Entro a la sala, una sala de terapia intensiva. El hombre estaba conectado con todo y medio y aparatos. Y le digo al Señor, ¿qué hago, Señor? Aquí está tu palabra, dime. Y el Espíritu Santo me guía a hacer lo que Él quería. Apenas llego a la iglesia y me dice su familia, cuando entró la enfermera para revisar sus signos vitales, ya estaba de pie mi esposo, sano, no murió. Dios es un Dios de milagros. ¿Crees que Él puede resolver tu problema matrimonial, tu problema familiar, tu problema legal? Pero si tú no vives una vida de orden, de disciplina, ¿cómo pretendes que Dios resuelva ese problema? ¿Con qué te estás conformando, iglesia? Fíjate que los hijos de Dios tenemos derecho a todo, a las cosas del reino, hermano. Vamos a ver qué más sigue. Dice que las insensatas, las necias, las fatuas, tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo ¿qué? ¿Ya entendiste que el aceite es símbolo del Espíritu Santo? No querían vivir una vida del Espíritu. No te ofendas por lo que te voy a decir, pero hay iglesia que viene a la iglesia y ni su Biblia trae. Hay iglesia que dice, pues la traigo en el celular, qué bueno, pero aprovéchala, mi hermano, no la tengas de adorno. ¿Para qué la tienes ahí si no es efectiva en tu vida? Si no es la que te marca el camino, si no es la que te alumbra y te dice cómo hacer. Amén. Amén. Seguimos. 4. Mas las prudentes tomaron aceite, ¿dónde? En sus vasijas, juntamente con sus. Fíjate a dónde las llevó a ser tan prudentes. Eran tan prudentes que dijeron, mi lámpara, aquí está, llena de aceite, el Espíritu Santo, pero aparte, para prevenir, me voy a llevar una vasija. Qué prudencia. Mientras que las insensatas nada más llevaban esto, pero no llevaban nada de aceite, muy poquito. ¿Sí entiendes esto?
Ahorita que venía para acá me recuerdo una cosa, me dice el taxista, híjole, ¿me deja pasar a la gasolinera? Me digo, no trae, no, perdóneme. ¿Sabes cuánto me costó el taxi para acá? 150 pesos. Y yo le digo, ¿le doy dinero para que? No. ¿Sabes cuánto le puso a su tanque? Le dijo al despachador, póngame 3 litros. ¿Sabes qué me dice? Que hay mucha gente que así le gusta vivir. Pero luego me voy más allá. ¿A cuánto cristiano le gusta vivir así, con poquito? Y no disfrutar las cosas que Dios tiene para ellos. Yo no sé cómo le iba a hacer este hombre. 3 litros. Dice, al menos alcanzo a llegar a donde lo dejo, pero el regreso es hasta Ecatepec. ¿Me entiendes, hermano? A ver, hermano, ¿dónde quieres estar? ¿En el trono o frente al trono? Porque ahorita que te lleve yo a Apocalipsis te vas a dar cuenta que los que están en el trono son los prudentes, son los que sí tienen lámpara y tienen aceite, y los que no son los que van a estar frente al trono. Pero ¿qué crees? Los que están en el trono son los que vencieron, y cuando venga el rapto son los que se van con Jesús. Se van a las bodas, se celebra, y los que se quedaron tienen que pasar 3 años de refinamiento aquí en la tierra. Se le llama la gran tribulación. Y después de esos 3 años, Cristo ya viene con los que se fueron, los que están en el trono, y viene. ¿Y sabes qué va a pasar con los que se quedaron? Sí van a ser salvos, pero ya no van a ser esposa, van a ser criada. Solo van a servir a la esposa del Cordero. Por eso te pregunto, a ver, iglesia, ¿vives en el orden de Dios? Con una vida de disciplina en la que dices, Padre, márcame lo que quieres que haga con tu palabra. Dime lo que quieres que haga. Necesito resolver esto, pero dime tú, Señor. No todos buscan la disciplina. Es más fácil el ahí se va y a ver qué resulta. ¿Estás aquí? ¿Dios te ama? Ahora, ¿tú qué crees que Dios quiere de ti? ¿Que seas sierva, criada, o que seas la que se siente en el trono con Él? ¿Tú qué crees? Dímelo. Dios quiere que seas la que se siente en el trono, pero eso no lo decide Él, lo decides tú. ¿Cómo? Llevando una vida de orden. Y el primer aspecto para saber que estás en el orden de Dios es que tienes disciplina para las cosas de Él. Primero está Él. Amén. Todo lo demás queda en segundo término. Amén. ¿Qué más? ¿Vamos? ¿Verdad? Dice el 4, repaso. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 5, y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearon todas y se durmieron. O sea, les llegó el sueño, hermano. 6, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron, ¿qué cosa? Es algo así como decir, Señor, mira, la palabra que me diste, aquí la guardé en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Tú has visto a aquellos alumnos que fingen que estudian y cuando llegan al día del examen, cómo están? Cuando yo era estudiante, a mí me gustaba estudiar mucho. Me gustaba lo que estaba estudiando, para que me entiendas. Y no me costaba trabajo aprender y repasar y estudiar. Y llegaba yo al examen y me daban el examen y a contestar. Cuando yo volteaba, hermano, todos mis compañeros con la cara roja y con unos ojotes abiertos, así como decían, buscando las respuestas porque no estudiaron.
¿Te imaginas el día que venga Jesús cuántos van a estar así? Como queriendo arreglar la palabra y diciendo, mira, sí la llevé al culto. La llevaste, pero no la viviste. Te compraste la mejor Biblia, pero ¿de qué sirve si no la obedeciste? Orden, disciplina. Están muy callados, ¿están bien? ¿O me regreso? ¿Está Dios hablando a su corazón? ¿Qué les está pidiendo Dios en esta noche? Y el orden habla de el primer aspecto, disciplina. ¿Qué pasó con estas vírgenes? Ahí quedó el asunto, hermanos. ¿Seguimos? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿verdad? La lámpara, palabra, acuérdate. Y las insensatas, las necias, las fatuas, dijeron a las prudentes, a ver, lee conmigo si traes Biblia, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Hermano, ¿qué crees? El aceite es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo solo lo puede dar Cristo Jesús. ¿Y cómo crees que te da Cristo de su Espíritu? Cuando tú tienes disciplina para buscar su palabra. El Espíritu Santo no lo puedes comprar en el mercado, ni en ningún centro comercial, ni en ninguna librería. Hermano, ten cuidado con tantos libros que quieren hablar del Espíritu Santo, porque algunos están equivocados. Te voy a decir que hay un error en uno de los escritores cuando se pretende que el Espíritu Santo se le adore, y al Espíritu Santo no se le adora. A quien se adora es a Dios, al Hijo. El que nos guía a adorar a Dios y al Hijo es el Espíritu Santo. Pero hoy en día están poniendo en primer lugar al Espíritu Santo. Desorden. Aquel libro que dice buenos días Espíritu Santo no está en el orden de Dios. Y otros libros que están sacando que hablan del Espíritu no están en el orden de Dios. El Espíritu es el que te lleva a ti a cómo adorar a Jesús y a Dios. Amén. Cuidado. Cuidado. Orden es orden. Amén. ¿Qué más? ¿Qué pasó con estas mujeres? ¿Qué le pidieron a las otras? ¿Verdad? Como diciendo, ay, pásame las respuestas del examen porque no estudié. ¿Me entiendes? ¿Qué crees? Por más que se apuren, mira lo que les pasó. Versículo que sigue. 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Te das cuenta de la talla de estas vírgenes prudentes? Eran tan prudentes que dijeron, vamos a prevenir, si te doy y qué tal si a mí me pasa, mejor ve a comprar al que te puede vender. Prudencia, hermano. 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Hermano, ¿te imaginas que venga Jesús y tú no estés listo? ¿Y que tu lámpara esté apagada? ¿Y que quieras decir, Señor, estuve en el culto, canté en la alabanza, mira, estuve en el grupo de evangelismo? Y que el Señor te diga, no te conozco. ¿Qué vas a sentir? Porque así se lo dijo a ellas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él. ¿A dónde? ¿Ya entiendes que los que tienen una vida de disciplina en el orden de Dios son los que se van a ir con Jesús a las bodas? Se van a ir en el rapto, rápido. Amén. Y se cerró la puerta. ¿Vamos bien? 11. Ustedes. ¿Qué dijeron? Señor, Señor, ábrenos. Yo creo que estaban diciendo, ¿por qué cerraron la puerta? Ábrenos, mira, somos las vírgenes que estábamos allá adentro. Pero, ¿qué dice el versículo que sigue, hermanos? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. ¿Sabe cómo se traduce no os conozco? Es, no tuviste intimidad conmigo, no me buscaste.
no viviste mi palabra como yo te la dejé. Intimidad. Iglesia, ¿cómo es la intimidad que tienes con Cristo, con Dios hoy? Del 1 al 100% puedes decir: mi intimidad con el Señor. Mira, no te engañes. Muchos piensan que por rezar están con Dios. No, hermano, no es rezar. No es que repitas oraciones que ya alguien dijo. Eso es rezar. Una oración es una plática íntima que tú tienes con Dios. Amén. Cada cuando platicas con Él íntimamente. Deberías hacerlo diario. Hay personas que solo se acuerdan de Dios y son cristianas cuando tienen un problema. Pero se acaba el problema y ya se olvidan de Dios. Tienen mucho que lavar, mucho que estudiar, mucho que hacer, una agenda llena. La agenda tiene muchos compromisos, pero en ninguno de esos compromisos está Dios en primer lugar. ¿Entiendes, iglesia? Ahora, ¿quieres ver qué pasó después de esto? Que les dijo: no os conozco. Hermano, no os conozco. No tuviste intimidad conmigo. ¿Sabes a qué se refiere Jesús cuando dice no os conozco? Está hablando del esposo y esposa. ¿Sabes tú que el esposo y la esposa, cuando tienen una relación sexual, están desnudos completamente? Porque se están conociendo, intimidad. ¿Y qué crees? No solo unen sus cuerpos en esa bendita relación que Dios da. ¿Sabes que cuando un hombre, esposo, tiene una relación sexual con su esposa, no solamente se unen los cuerpos, se une su espíritu y su alma? Por eso dice la Biblia que son uno y ya no son dos. Por eso Jesús le dijo a estas vírgenes: no te conozco. No tuviste esa clase de intimidad conmigo, no quisiste. Tuviste la Biblia, la lámpara, pero ni siquiera la tenías encendida porque no tenía aceite. El aceite, el Espíritu Santo, es el que le da vida a la palabra cuando tú la lees y llega a tu corazón y hace que la vivas. Amén. Quiero que me digas la frecuencia con la que estás acercándote a la Biblia, a la palabra. ¿Qué estás leyendo en estos días? Que tú me digas: esto es lo que Dios me mostró y esto estoy haciendo, pastor. Porque tengo lámpara y la tengo con aceite. Amén. ¿Quieres que te lleve a Apocalipsis? Mira quiénes van a estar, ¿verdad? Vamos a terminar Mateo 25. Dice la palabra. Entonces, repito el versículo 12. Mas él, Cristo, el que va a ser el esposo, respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre. Hermano, que no te sorprenda el día que sea el rapto y le quieras decir a Jesús: Señor, yo canté, yo prediqué, yo estuve allí el viernes, pero que te pueda decir: no te conozco, porque no buscaste tener la mejor intimidad conmigo. Voy a hacer una pregunta. Jóvenes, ¿cuánto tiempo pasan en el Face? No me digan que 1 minuto, no me digan que 2. ¿Cuánto tiempo pasan en el Face? Si ese tiempo que pasan en el Face se lo dedicaran a Dios, ¿qué sería? Pero ahora no es sorprendente que nada más los jóvenes, ahora hasta adultos están metidos y no salen del Face. Y yo digo: tanto tiempo y son cristianos, ¿cómo es su vida? Ay, si pisé un callo, perdónenme. ¿Pero qué creen?
Debemos conocer la verdad para que la verdad nos haga libres. Ahora, ¿qué tipo de iglesia quieres ser? ¿La fatua o la prudente? Eso no lo decide Dios, lo decides tú. Tú eres el que decides perfectamente qué es lo que quieres. Tú decides tu final, para que me entiendas, hermano precioso, ¿sí? Apocalipsis 3:21, mira lo que te dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué tan bueno eres para soportar los tiempos de disciplina que Dios pueda ejercer sobre tu vida? Porque también vamos a hablar de esto. ¿Sabes que hay tiempos en los que Dios necesita ejercer en tu vida? Y esos tiempos se le llama disciplina. Pero hay quienes no soportan la disciplina de Dios y se van. Hay quienes sí soportamos la disciplina de Dios y ahí estamos, aunque duela, porque sabemos que lo que el Señor va a hacer es mucho mejor de lo que era antes. Y es bendito, hermano, es bendito. ¿Qué te dice Apocalipsis capítulo 3, por favor? Pon mucha atención, hermano, porque aquí te habla de vencer. Entonces, quiero que aprendas que la parábola de las 10 vírgenes, cuando habla de las prudentes, son las que vencieron. Es la iglesia que sí supo vencer, a tener una intimidad plena con Dios. Amén. Entonces mira qué dice el 21 de Apocalipsis 3, ya lo tienes. Al que venciere, le daré que se siente conmigo, dice el Señor Jesús, en mi trono. ¡Qué bendición, hermano! Síguele. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿Te das cuenta que hay un trono para los que venzan? Se van a sentar con Jesús a reinar, hermano. Ahora vamos a ver Apocalipsis 7. Y mira la pregunta que le está haciendo un anciano, y dice desde el versículo 13. 7:13 de Apocalipsis. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ve conmigo al 14. Yo le dije: Señor, ¿tú lo sabes? ¿Estamos bien todos? Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 15. Ustedes por esto están delante del trono, no en el trono, delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol, ¿qué dice? No caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Sabes de qué habla? Habla de los que se queden. La iglesia que no se fue con él son los insensatos, son los fatuos, los que no quisieron aceite, los que tuvieron lámpara, pero ¿de qué me sirve la palabra? La palabra es viva, hermano, es eficaz. ¿Y sabes? La palabra te corrige aun cuando estás haciendo algo malo. La palabra es bendición, hermano. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Dónde quieres estar? ¿En el trono o frente al trono? Hermano, ¿sabes que el lugar tú lo decides? Pero no es porque te sientas emocionado esta noche y digas: ay, pues quiero esto. No, Dios está mirando tu corazón. Mira, ahorita que estoy predicando, hay quienes están bien atentos, pero hay otros que están platique y platique. Hay otros que se están riendo. Y yo digo: Dios, no sé por qué se ríen, no sé por qué platican. ¿A qué voy? Dios sabe todo lo que estás haciendo. Y tú aquí le podrás decir y le podrás cantar y y el Señor puede decir: ay, hijo, yo conozco tu corazón, ¿para qué finges? ¿Para qué finges que eres un buen cristiano? ¿Para qué finges que eres un buen cantante si no eres un hijo prudente?
No finjas lo que no eres. Y así puede pasar en todos los cultos. Hay quien se duerma, quien platique, quien se ría, pero Dios es el que mira las actitudes, porque Dios conoce los corazones. Y termino con esto. Dios te ama. Tú sabes el lugar que quieres. Tú sabes el lugar que escoges. Por eso te dije, Dios no tiene hijos consentidos. Dios a todos nos mira. ¿Tú sabes por qué Cristo no ha venido si ya se cumplieron todas las señales? Ya se cumplieron, hermano. Todas las señales de Mateo 24 ya están cumplidas. Si tú lees Mateo 24, todas las señales ya están cumplidas. ¿Y por qué Cristo no ha venido? Esas señales dice que son antes del fin. Hay un antes. Ya se cumplieron. ¿Por qué Cristo no viene? Porque su iglesia no está lista todavía. Hay quienes están perdiendo el tiempo en los cultos, platicando, riéndose, hablando de otras cosas, menos de la palabra de Dios. Y Dios te está dando la oportunidad que te arrepientas, porque te ama. Amén. A ver, muéstrame tu Biblia, aunque la tengas en el celular. Muy bien. Es un buen número de Biblias. Pero, hermano, no solamente la traigas. ¿Cómo tiene que estar esta palabra? Uy, hermano, marcada, remarcada, porque tú estás estudiando, profundizando y diciéndole a Dios: quiero una intimidad contigo. Ten cuidado, iglesia. Dios te ama, pero también Dios conoce la intención de tu corazón. ¿Quieres inclinar tu cabeza?